¿Qué tal? Buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Estamos ahora en una nueva clase, ya después de haber visto la película del milagro de Anna Sullivan y haber visto un poco el comentario que estuvimos explicando en la última clase. Vamos ahora con el siguiente y el último punto que vamos a ver ya de este tema. Ya pasaremos en la siguiente clase al tema 8, que es un poco, pues bueno, ese debate que se establece debido a cuando surgió la teoría de la evolución, pues se hizo mucho más fuerte ese debate que sigue hasta nuestros días, ¿no? Entre ciencia y religión, evolucionismo y religión, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poco ahora este punto, vamos a explicar este último punto, el 4.2, y vamos a ver, os voy a adjuntar, vamos a leer por último, bueno, una especie de artículo sobre esta cuestión, sobre este debate entre ciencia y religión. Bueno, ahora en este caso lo que vamos a ver principalmente es el debate entre evolucionismo y religión, ¿no? Y empezamos leyendo y vamos a ir explicando, ¿de acuerdo? Dice, la práctica totalidad de los relatos religiosos en los que se narra el origen de la humanidad señalan que Dios crea al hombre directamente, sirviéndose del barro en muchos de ellos. En la mayor parte de los relatos religiosos, no solamente dentro del cristianismo, sino que en muchas religiones, en todas las religiones monoteístas coinciden, ¿no? Coinciden en esta cuestión. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que en las tres religiones monoteístas hay muchos puntos en común, ¿no? En el judaísmo, en el islam y en el cristianismo hay muchos puntos de conexión en los cuales incluso aparecen los mismos las mismas personas, ¿no? Los mismos personajes que forman parte de todo este relato religioso, pues aparecen en las tres religiones, ¿no? Y sin que provenga de ningún animal, es decir, no hay ninguna mención a la evolución. Sí es verdad que esta cuestión de la evolución ya empezó un poco, pues ya desde del siglo V antes de Cristo, ya algún filósofo planteó la posibilidad, sin un acercamiento científico, pero sí a través de algún tipo de explicación racional, ¿no? No sé si os acordáis de Anaximandro, ¿no? Anaximandro llegó a plantear por primera vez que a lo mejor el ser humano era producto de algo así como una especie de evolución biológica, que veníamos del agua, ¿no? Bueno, esto lo estuvimos viendo en el primer trimestre, ¿no? Seguimos. Incluso en algunos relatos los animales son creados después del hombre para servirle de ayuda y compañía. Por ejemplo, en el Génesis 2, ¿no? Nos dice, dijo luego Yahvé, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé, Dios, formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, ¿no? Y entonces para el ser humano, pues bueno, es una explicación sobre lo que sería el origen de la vida a través de este relato religioso dentro del cristianismo. Entonces, se nos plantean aquí ahora algunas preguntas. Leo, ¿significa esto que el evolucionismo se opone a la religión? Pues bueno, en un primer momento parece que incluso el propio Darwin, recordad que interpretó, vio, es decir, sintió antes de la publicación de su libro El origen de las especies como que estaba cometiendo un crimen, como que iba a cometer un crimen, ¿no? Y ese crimen consistía en que iba a dar un golpe muy fuerte a la religión, a la explicación sobre la realidad de la religión. Es decir, sabía que la religión en un primer momento no lo iba a aceptar. Luego sí es verdad que existen, se puede compatibilizar el hecho de defender la teoría de la evolución y el hecho de defender la creación tal cual lo defienden las religiones monoteístas, ¿vale? No es incompatible. ¿Significa que la ciencia y la religión mantienen posturas opuestas, por lo menos en este tema, y que es preciso elegir entre una u otra? Bueno, la respuesta fundamentalmente podría ser, bueno, eso cada uno buscad vuestras respuestas, ¿no? Pero se podría intuir que no son posturas absolutamente opuestas, ya que, pues bueno,
en el relato religioso siempre queda algún hueco para explicar aquellas cuestiones que el evolucionismo o que desde la ciencia tampoco se alcanza a explicar, ¿no? La ciencia no puede explicar absolutamente todo y entonces todo aquello que no pueda explicar la ciencia siempre queda un hueco para la religión. Por lo tanto, parece que siempre va a ser compatible, ¿no? Es decir, si yo soy religioso no quiere decir que tenga que criticar la ciencia, o etcétera. No tiene nada que ver, ¿vale? Los relatos en los que, por ejemplo, en el cristianismo se narra el origen de la humanidad, bueno, es una cita de un libro, ¿no? Los relatos en los que se narra el origen de la humanidad no intentan describir unos acontecimientos históricos, no narran, revelan a través de unos relatos simbólicos. Es decir, como estuvimos viendo en el comentario que hicimos de la película de Anna Sullivan, a través de unos relatos simbólicos. Un símbolo es una cosa que representa otra. Entonces, el hecho de decirnos que a lo mejor le creó Dios al hombre con barro, etcétera, etcétera, no es una explicación histórica de tal y como sucedieron los hechos. Es decir, el propio libro en el cual se basa cualquiera de estas tres religiones monoteístas no lo narran desde unos hechos históricos, sino que tiene un carácter simbólico, ya que el carácter del libro es un carácter religioso. Entonces, el hecho de que lo crease con barro haría referencia a esto que hace referencia a otra cosa, es decir, sería un símbolo. El problema vendría si tratamos de leer un libro religioso desde un punto de vista histórico, porque entonces estaríamos interpretando lo que nos narran en esos libros como acontecimientos históricos que sucedieron realmente. Ahí es donde estaría el problema, ¿no? El interpretar un libro religioso desde un punto de vista histórico. O tenemos que saber los libros, que componen pues bueno, todo el acervo cultural, todo el acervo de nuestra cultura. Tenemos que saber en qué contexto están, tenemos que saber cuál es su finalidad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, a qué, es decir, bueno, no es exacto, no es a qué género pertenecen, ¿no? Pero sino saber con qué intencionalidad está narrado ese libro, ¿no? Si un libro tiene un carácter histórico, pues tengo que leerlo dándole una interpretación histórica, con lo que conlleva. Si leo una novela, pues tengo que tomarla desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Y de, bueno, todo lo que la ficción nos puede aportar, ¿no? Hay que saber cuál es el objetivo con el que está escrito el libro. Entonces, sería un error leer un libro religioso desde un punto de vista histórico, ¿no? En concreto, lo que se revela en el Génesis es que no hay más que un único Dios y que toda la creación es obra suya. ¿Vale? Fundamentalmente, bueno, esto si leéis el Génesis, ya estuvimos leyendo una parte del Génesis, es básicamente lo que nos cuenta, ¿no? Lo que narran en el Génesis. El resto, los acontecimientos históricos en los que se expresa esta revelación, no son otra cosa que su envoltura. Es decir, en un libro religioso se pueden añadir algunas cuestiones que sucedieron, evidentemente, desde un punto de vista histórico, pero por eso a la hora de leer un libro religioso, a la hora de leer la Biblia, hay que saber también cómo leerla, hay que saber cómo interpretarla, hay que saber qué punto de vista se le tiene que dar y bueno, pues para errar lo menos posible a la hora de leer cualquier libro, al fin y al cabo, ¿no? Fijaos, los relatos de la creación no contradicen, pues, la teoría de la evolución ni su afirmación según la cual el hombre procede de la vida animal, porque en la Biblia tampoco se explica de forma específica esto y además el libro El origen de las especies tiene un carácter científico y la Biblia tiene un carácter religioso, por lo tanto, ya simplemente por eso
no pueden ser incompatibles, porque uno tiene un carácter y otro tiene otro. Otra cosa es que quisiéramos darle al libro El origen de las especies un carácter religioso y a la Biblia también un carácter religioso. Entonces, si nos cuentan cosas distintas, ya serían incompatibles porque el carácter del libro es el mismo. O si interpretamos la Biblia desde un punto de vista científico y el libro del origen de las especies tiene ese carácter científico, por lo tanto, sí se mostrarían incompatibles. Pero como cada libro tiene un carácter diferente, no se daría esa incompatibilidad. Es decir, si yo pienso que la teoría de la evolución es un hecho, no es incompatible con ser cristiano, no tiene nada que ver, porque, bueno, como acabamos de ver, no son incompatibles, ¿no? Entonces, lo único que hacen es dar sentido religioso a la aparición del hombre, ¿no? Lo único que hacen es dar sentido religioso a la aparición del hombre. Es decir, si es verdad que en la teoría de la evolución también hay algo que nos explica, ¿no? Que si bien nos trata de explicar cómo evolucionan las especies desde especies más simples a más complejas por una cuestión de adaptación al medio, etcétera, etcétera, no nos explica el origen exacto de la vida de esas especies. Queda ahí un hueco por explicar de esta teoría científica. Entonces, ese hueco lo puede ocupar perfectamente la religión, que nos trata de dar una respuesta siempre desde un punto de vista religioso de cómo se originó la vida, por ejemplo, ¿no? Ahí sí podemos encontrar esa respuesta, pero siempre desde un punto de vista religioso, ¿no? El creyente acepta ese sentido y en lo que respecta al cómo del origen del hombre está a expensas de lo que la ciencia descubra. Por lo general, viene muy bien comprender que defender la ciencia no implica criticar la religión, ni viceversa. Es decir, no son incompatibles ciencia y religión, no tienen por qué ser incompatibles. Una persona puede ser perfectamente creyente y trabajar en el ámbito científico. ¿Por qué? Porque no es incompatible una cosa con otra, porque cada cuestión, la ciencia y la religión, cubre una parcela diferente. La ciencia no abarca absolutamente todo, la religión tampoco, porque hay determinadas cuestiones que también se dejan a la ciencia, entonces no es incompatible una cosa con la otra. El problema es cuando ciencia y o religión tratan de ocupar la parcela la una de la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a adjuntaros también para que leáis este artículo que se publicó en El País, una tribuna, en el año 2017, sobre si ciencia y religión son incompatibles. Debéis leerlo un poco en base a esta especie de debate entre ciencia y religión, ¿no? Entre ciencia y religión. Vamos a leer un poco la introducción y ya el resto lo leéis vosotros en casa. Tenedlo en cuenta porque se preguntará también sobre esto, ¿vale? Fijaos, dice, hay personas creyentes que piensan que la ciencia es incompatible con la fe cristiana porque no concuerda con la narración de la creación que hace la Biblia. El libro del Génesis describe la creación por parte de Dios del mundo, las plantas, los animales y los seres humanos. En particular, la evolución gradual de los seres humanos a partir de antepasados que no eran humanos parece incompatible con una interpretación literal del Génesis. Una interpretación literal del Génesis. Recordad que probablemente en vez de una interpretación literal, debido a que es un libro con carácter religioso, se debe leer en base al simbolismo que representa cada una de las cuestiones que aparecen en el Génesis. Está representando otra cosa, está tratando a través de un símbolo explicarnos otra cosa. Entonces, una interpretación literal vendría a ser una interpretación inadecuada del texto religioso,
debido a que probablemente una interpretación literal estaría más relacionada a lo mejor con un texto científico. Por eso os decía que hay que saber con qué tipo de texto estamos tratando para poder hacer una lectura adecuada de ese texto y así no liarnos a la hora de, pues bueno, de llegar a conclusiones como que si soy creyente no creo en la ciencia, es decir, si soy creyente religioso no aparto a la ciencia, si pienso que la ciencia tal, pues entonces no puedo ser creyente en un Dios o en una religión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que saber cómo interpretar cada texto para poder llegar a conclusiones adecuadas, ¿no? Así que nada, lo dejamos por hoy. Leed el texto, este artículo, por favor, que voy a adjuntar en Classroom, y cualquier duda que tengáis, pues por favor, hacédmela llegar a través de Classroom y bueno, trataremos de resolverlo bien a través de Classroom o bien a través de un vídeo, ¿de acuerdo? Esta semana, bueno, ya os comentaré algo acerca de esta semana a través de Classroom, ¿de acuerdo? Para ver un poco el trabajo o terminar un poco todas estas cuestiones antes del parón de Semana Santa, ¿de acuerdo? Agradezco mucho, como siempre, vuestro esfuerzo y que estéis ahí y espero que nos veamos pronto en vivo y en directo. Seguimos el próximo día con más clases de filosofía desde las trincheras. Os mando un saludo.